Vamos a comenzar con Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 5. El libro de Efesios es un libro muy lindo, muy profundo, que nos habla del Señor, del misterio de Dios, de Cristo. Yo recuerdo una vez estuvimos con los hermanos estudiando el libro de Efesios 2 años seguidos. Todos los domingos estudiábamos Efesios en la semana. Pero adquirimos una riqueza y una profundidad en el conocimiento del Señor maravilloso. Yo recuerdo que nuestra Biblia, todos los hermanos de esta Biblia, Efesios estaba, la hoja estaba negra, así, y el resto todo blanquito, pero Efesios estaba así, por tantas veces que lo usamos, lo leímos. Algunos lo aprendieron de memoria, toda la carta, de memoria, y era muy hermoso, y es muy hermoso cuando uno escucha recitar toda la carta de memoria. Cuando un hermano la recita y la toma otra calidad, no sé, es como que la palabra tiene más vida, es verdaderamente precioso. Un desafío para los jóvenes aprenderse las cartas de memoria. Nosotros los mayores ya no tenemos tal cualidad y tantas habilidades, pero ustedes sí. ¿Hay algún amén? ¿Sí? Entonces tienen que aprenderse algunas cartas de memoria. Hay un hermano allá que se sabe todo Hebreos de memoria. Y algunas niñas que se aprendieron todas las cartas de Juan de memoria. Está bien, ¿no? Bonito. Todos los días le dan. Y así que hay varios chicos que se saben varios libros del Nuevo Testamento de memoria. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Sabe qué ocurre allí? El Espíritu Santo tiene de dónde sacar material para el día de la tentación y de la prueba. Claro, entonces cuando uno está en alguna dificultad, sea cual sea, y está en aflicción y ora, Señor, háblame, pero si no hay nada adentro, y si hay muy poco, pero cuando hay mucho en la memoria dando vuelta dentro de uno, entonces el Espíritu Santo toma esas palabras y las recuerda y las hace vida. Por eso es importante estudiar las Escrituras y ojalá aprenderlas. Es muy importante. Amén. Vamos a leer entonces Efesios, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Leamos el versículo 3 mejor para tener todo el contexto. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra, esto en Cristo, se repite en esta carta, pero muchísimas veces. Yo le sugiero que tome un lapicito y vaya marcando ahí en Cristo. Toda vez que la lea, márquela ahí. Raye la Biblia, no hay problema. Yo antes era de esos que no rayaba la Biblia, era la Torá más o menos para mí, una cosa muy sagrada. Y después me di cuenta que empecé a rayarla y aprendí mucho más. Así que he tenido que cambiar varias veces Biblia en mi vida porque las tengo muy rayadas. Si usted de aquellos limpiecitos que no la raya, está bien, no la raye. Sí, esto no es nada. Pero les sugiero a los que están aprendiendo que vayan rayando. Esa palabra en Cristo se repite una y otra vez en esta carta. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en Él. De modo que aquellos que estamos en Él tenemos todo. Y aquellos que no están en Él no tienen nada. Entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, destino anticipado, el preconocimiento de Dios, que conoce todo, que sabe todo, nos dio un destino para ser adoptados. Quiero que tomen nota de esa palabra.
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Tomen atención la palabra para ser adoptados hijos suyos. El versículo 4. El 4 hay un primer para, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, el amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el demás. Esto es como un proyecto. Los ingenieros saben bien de esto, un proyecto. Uno hace un proyecto con objetivos, un objetivo principal, objetivo secundario. Aquí están los para de Dios. Pero hay un para que es muy interesante que quisiera que hoy día notemos, que es el segundo. Para ser adoptados hijos suyos. En nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, esta palabra adopción tiene el significado de que una persona que no es hijo se constituye en hijo, ¿sí? Por un acto de una elección de un padre, de un tutor, toma a una persona que no es hijo y la recibe dentro de su familia como hijo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Adopción? ¿Se entiende aquí la adopción? ¿Sí? De hecho, hay personas que pueden perfectamente adoptar hijos que no son suyos. Hay todo un procedimiento legal, judicial, muy largo, psicológico, hacen entrevistas, en fin, etcétera, donde ven que el padre está calificado para adoptar un niño, hacen un encuentro con el niño, hacen ciertas terapias, acercamientos, en fin, hasta que la persona adopta a ese niño como hijo. Esto es lo que nosotros entendemos por adopción. Pero en la cultura judía, griega y romana de ese tiempo, esta adopción no se entendía así. La palabra allí que se usa, la palabra que se usa aquí es huiotesía, tal cual, huiotesía. Y tiene que ver, más bien, no con la incorporación de una persona que no es hijo y pasa a ser hijo, sino más bien tiene que ver con aquel evento, aquel momento en la vida del niño que es hijo, en que se constituye un hijo mayor, llega a la mayoría de edad, llega al tiempo de la madurez, donde el padre traspasa toda su herencia, traspasa todo su pecunio, todo lo que tiene, se lo traspasa al hijo porque ya llegó a ser un hijo maduro. Entonces, uno se da cuenta que efectivamente cuando lee ahí para ser adoptados hijos suyos, no es solamente el hecho de que uno antes no era hijo y ahora es hijo. Gloria a Dios, ¿sí? Amén, porque ahora somos hijos de Dios. Pero no es solamente eso, sino que el propósito de Dios tiene que ver con que nosotros lleguemos a la mayoría de edad, a ser hijos maduros, hijos en los cuales el Padre pueda confiar, hijos en los cuales el Padre pueda descansar. Eso es la huiotesía que está allí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces el sentido cambia. No es solamente llegar, sí, el propósito de Dios es que yo antes no era hijo y ahora soy hijo, qué lindo soy hijo. Y es verdad, sí, está bien. No, es mucho más allá. Lo que Dios quiere es que yo no solamente sea un hijo, sino que sea un hijo maduro, que alcance la mayoría de edad.
donde tenga las responsabilidades legales, las responsabilidades de la casa, de la familia. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, en Jesucristo. En la cultura judía existía un evento en la vida de los niños que era más o menos como a los 13 años. De hecho, algo se describe de eso, por eso aparece el Señor ahí como a los 12 años para un evento. ¿Recuerdan? Cuando el Señor se les pierde a María y a José y estaba Jesús en el templo, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Ya. Gracias, hermano, gloria a Dios. Bien, como a los 13 años, el padre de familia tomaba al niño y lo presentaba públicamente, y entonces ese muchacho ya llegaba a ser un hijo maduro de la casa, en el cual el padre tenía una responsabilidad y una ligación, un vínculo especial, porque ya era un niño mayor. Ocurría en la cultura griega y también en la romana. De hecho, en estas culturas los niños andaban con un vestido distinto. Usaban túnicas blancas con unas franjas rojas en las mangas. Y entonces cuando uno veía un niño vestido de esa manera, todavía es un niño. Pero cuando llegaba la mayoría de edad, cuando llegaba el tiempo de la juiotesía, cuando llegaba ese tiempo, entonces el niño era presentado públicamente y todos se alegraban, hacían fiesta porque el niño ya era un hombrecito. Este es mi hijo. Entonces el papá decía, yo ya no tengo un hijo pequeñito, tengo un hijo. Todavía queda aquí en nuestra cultura queda algo de eso. Por ejemplo, no sé si acá, pero en algunos países se celebran los 15 años y es una fiesta, parece matrimonio. ¿Se celebra acá los 15? Así bien pomposo, así con vestido y todo, y fiestas. Con el vals, claro. Y los papás gastan todo lo que no tienen, pero hay que hacerlo porque es una fiesta muy importante. Y la niña, ¿por qué? Porque se entiende como que a los 15 años ya es una mujercita. ¿Sí? Yo he visto papás muy pobres, pero cuando llega la hija y cumple 15 años, gastan una cantidad de dinero, una fiesta, y uno dice, ¿de dónde sacan? Que es como culturalmente tiene que ser así. En el campo, antiguamente en Chile, en el campo, era así también. Cuando el hombre cumplía 15 años, sí, el papá lo sacaba y lo llevaba. ¿Hasta dónde lo llevaba? Lo llevaba a beber. Es como que hacerse hombre era beber. Y lo llevaba a andar a hacer algunas cosas malas. ¿Aquí no? Más o menos. O van solos acá los chicos, van solos. Dime papá, claro. Esta palabra juiotesía significa eso. O sea, no solo, hermanos, no solo que el Señor nos predestinó para ser hijos, sino que nos predestinó para que seas una hija madura, un hijo maduro. No estos eternos hijos pequeños, chiquilines, niños, toda la vida, que están toda la vida cantando corito y gracias Señor porque soy hijo. No, Dios quiere hijos maduros. Y cuando un padre tiene hijos maduros, entonces conversa sus asuntos. ¿O ha visto alguna vez acaso que un padre llama a su hijo pequeño de 5 años? Oye hijo, ven para acá, tengo algo muy importante que conversar contigo, mira, hay algunos proyectos que tenemos como familia, algunas inversiones que quiero conversar. El papá no hace eso con un hijo pequeño, no le confía los asuntos importantes, porque es pequeño, porque no lo va a entender, porque al niño no le interesan, porque el niño lo único que quiere es jugar. ¿Qué quiere un niño? Jugar y comer. Un niño no debe jugar, comer
Todo el niño es dame, todo es pedir. Los niños son ellos, los niños piden por ellos. Ellos no piensan en responsabilidades, en nada. Ellos no piensan que mañana hay que pagar la luz, el agua, que esto, que las cuentas, que el banco, que el carro, que... Nada, los niños, todo es dame, no les importa nada. Así son los niños. ¿Cuántos son papás? Levanten la manito los que son papás. Pueden decir que es así, ¿cierto? Los niños son muy, entre comillas, egoístas. Muy egoístas, muy egocéntricos. Todo para ellos. De hecho, uno comienza a jugar con un niño chico, mío, te dicen. Te quita el juguete, mío, todo es ello. La mamá, mía la mamá. Y entonces los papás jugamos con los niños, no, la mamá mía, no, es mía, y se ponen a jugar con un niño, ¿no? Los niños son así. Y el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que sean niños maduros, donde el Padre pueda llamarlos y confiar sus tristezas, y confiar sus proyectos, y conversar íntimamente con él y decirle, hijo, tenemos un problema en la casa importante. ¿Por qué estás así, papá? Mira, tuve una dificultad con tu mamá, no nos estamos entendiendo, estamos en un proceso difícil, por favor, ora por nosotros. Uno puede decirle eso a su hijo maduro, porque su hijo lo va a entender, pero no le puede decir eso a un hijo pequeño, a un hijo inmaduro, porque no lo va a entender y le va a hacer mal. Esto es la judiotesía. Hermanos, y esto es para todos. Dios quiere crecimiento en nosotros. Crecimiento. Que te desarrolles y crezcas. Que llegue el momento en que Dios Padre deje de estar pensando en ti, en las cosas que vas a hacer, esto no, esto sí, y andar preocupado por ti, sino que Dios Padre ya pueda descansar y delegarte asuntos importantes. Y dejar de escuchar esas oraciones, dame, y Dios dando, y uno pidiendo. ¿Sabe cuál es una luz? Una luz cuando uno ha madurado un poquito. Una luz muy pequeñita, hay muchas. Una pista, cuando uno en la oración comienza a pedir menos y comienza a darle más a Él. Allí uno se da cuenta que uno ha madurado un poquito más. Porque, analiza sus oraciones. ¿Cuántas de sus oraciones son, Señor, mira, dame esto, mira, Señor, te pido, mira, Señor, dame, mira, Señor, te pido? Chiquilines. ¿Se dice así acá, chiquilines? ¿No? Pequeñitos. ¿Cómo se dice cuando uno le dice? Pequeñín. Pequeñitos. Ahí nos damos cuenta cuán niños somos. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurre cuando un hijo es maduro? Papá, toma, ¿dónde están los cheques? Papá, esto es para ti. ¿Sí o no? Un hijo maduro, papá, mira, te puedo ayudar en esta cuenta. Papá, yo te puedo hacer el trámite por ti. Papá, no, yo lo hago, papá, tranquilo. ¿O no? Y un hijo muy maduro, papi, necesito estas zapatillas y ojalá sean de esta marca, porque esta otra marca yo no uso. Y de estos blue jeans con marca aquí, acá y por todos lados. Y esta remera y esta camiseta, en fin. Y un Walkman, no sé, etcétera. Un celular nuevo, renovado, ojalá cada 3 meses. ¿Cuán niños somos nosotros? Bien, miren, sigamos. Veamos un versículo que nos va a dar una pista de esto, en Gálatas. Gálatas habla de esto mismo en relación a la ley de Moisés, a estar bajo la ley. O no solamente la ley de Moisés, sino bajo la ley
que no es en Cristo. Gálatas capítulo 4. Está un ejemplo allí. 4:1. Hay un ejemplo, literal. Dice, pero también digo, 4:1, Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, el heredero es niño, en una familia hay un heredero que va a heredar todas las cosas, ¿cierto? Para recibir todo. Es niño, aunque es señor de todo. El niñito que está jugando en la casa es dueño de todo el campo, la finca, de todo lo que se ve. Pero en tanto que es niño, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, hay un padre de familia con un heredero. ¿Y qué hace el padre de familia? Lo pone con los esclavos a aprender con el pedagogo, que lo toma, que lo lleva. Es igualito a todo, en nada difiere. Está bajo tutores y curadores, dice. Y aunque es señor de todo, no difiere en nada del esclavo, es igualito. Es un niño. ¿Hasta cuándo? Hasta el día señalado por el Padre, hasta que el Padre dice ya, cumplió la mayoría de edad y ahora deja de ser un niño, sino que ahora es el señor de la casa. Recibe toda la herencia. Pero mientras es niño, en nada se distingue del esclavo. De hecho, ustedes saben que hay historias y películas así, donde crece el dueño, el niño, el heredero, crece con los esclavos y se hacen amigos, con los sirvientes, y crecen juntos y son amiguitos, y en un momento el niño, que es señor de la casa, crece y se constituye en señor. Pero continúa la amistad con el esclavo. Hay historias respecto de eso. Esta es la judiotesía. Dios quiere madurez. ¿Amén? El ejemplo es claro aquí. Mire, la judiotesía viene de un término que se traduce como hijo, que es huios. Esto es en griego. Y ese término se traduce como hijo, huios, judiotesía, huios. Ese término huios se aplica solamente para Jesucristo. Toda vez que la Biblia habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, el término ahí es huios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué término es? Huios. Porque el único término que se aplica a Jesucristo como hijo es huios. Pero cuando habla de nosotros como hijos, no habla de huios, sino que habla de tecnón. Nosotros no podemos distinguirlo porque habla siempre, en español siempre pone hijos. Es como la palabra amor, ¿cierto? Ustedes saben. A ver, está el amor ágape, ¿cierto? El amor filio, que son distintas clases de amor. Entonces uno lee amor, pero hay distinto amor en griego. Y lo mismo pasa con la palabra hijo. Mire, veamos algunos. En Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 2. Juan 1:12. Dice, este versículo es muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué término sería allí? Tecnón. Tecnón, que significa hijitos pequeñitos. Hijos pequeños. Les dio potestad de ser hechos hijos pequeños. Es la misma palabra que usa Juan cuando dice hijitos míos. ¿Recuerdan? Que Juan, que es tan cariñoso, hijitos. Esa palabra hijito es esta misma. Tecnón, pequeñitos. Pero cuando se habla del Hijo de Dios, del Hijo maduro,
de aquel Hijo en que el Padre ha reposado y ha puesto toda su voluntad y su parecer, habla de Huios y se refiere a Jesucristo. Toda vez, repito, toda vez que ustedes en el Nuevo Testamento vean, se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios, nunca pone tecnón, siempre pone Huios. Pero hay algunos casos excepcionales, y que es el que yo quiero analizar con ustedes. Hay algunos casos excepcionales donde se nos dice de nosotros como Huios. Se usa, en vez de usar el término tecnón, todos esperaríamos que se usara el término tecnón, el Espíritu pone el término Huios respecto de nosotros. Entonces, algo está queriendo decir las Escrituras. Hay una intencionalidad del Padre, del Espíritu, cuando se refiere a nosotros con ese término, en la misma calidad y posición que Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Por favor, no dejen sus Biblias en las cabañas, traigan sus Biblias, lápiz y cuaderno. Hebreos capítulo 2. Dice, porque convenía aquel, 2:10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos Huios, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a Dios Padre, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿estos hijos quiénes son? De nuevo, ¿quiénes son estos hijos? Nosotros. No pone tecnón, pone Huios. Muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, mientras el primer versículo de Juan nos dice que a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijitos pequeños, este nos dice que a Dios le convenía perfeccionar por aflicciones aquel que llevaría a todos los Huios, a todos los hijos, a la gloria. Mientras el primer versículo nos habla del principio, el último versículo nos habla del final, de la gloria, de la glorificación, que será lo último que nosotros vivamos. Entonces, si uno los compara, Tecnón está al principio y Huios está al final. Tecnón es chiquitito y Huios es mayor, es los hijos glorificados. Es lo que hizo Cristo cuando fue al Averno, tomó cautiva la cautividad, resucitó y resucita como el primogénito de entre los muertos, muere como el unigénito, resucita como el primer hijo entre muchos hermanos, los toma todos y los lleva a la gloria. La glorificación. Allí están los judíos. Entonces, el Espíritu pone allí como un ascender, un avanzar, un ir más allá. Dios quiere que maduremos, que crezcamos, que vamos a la gloria, aunque ese evento ya ocurrió en la verdad de Dios. A los que llamó esto también justificó, a los que justificó también glorificó en pasado, aunque esto es una verdad, es un camino también que hay que transitar y recorrer para nosotros, ahora, como hijos de Tecnón, a hijos judíos. Dios quiere eso de nosotros. Hermanos, cuando uno dice, ¿cómo está, hermano? Y bueno, aquí estoy, sí, me he mantenido. Mantenerse es retroceder. En Cristo es mantenerse, estabilizarse, es retroceder. En Cristo o se retrocede o se avanza, pero no se establece, no se detiene uno. Entonces cuando uno le pregunta a uno, aquí estoy, sí, estoy igual que siempre, y estás retrocediendo. Son como estas escaleras mecánicas, ¿han visto las escaleras mecánicas que hay en los malls? Si uno se para, la escalera te lleva.
¿Te lleva hacia atrás? O sea, sí, es así. O avanzamos o retrocedemos. Dios quiere que avancemos todos a ser hijos judíos, hijos de Dios. Veamos otros versículos, por favor. Vamos a comenzar, por ejemplo, en Apocalipsis. Miren, noten, este es muy claro. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 7. No tengo reloj acá, yo no... ¿Alguien? Tranquilo. Ya, vale. El primer bostezo yo comienzo a parar. ¿Sí? Así que... 21, Apocalipsis 21, 7 dice, mire qué extraño es este pasaje. El que venciere, Apocalipsis 21, estamos hablando del final, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y yo seré su Dios. Y él será mi tecnón, no, mi judío. ¿Y es que acaso nosotros no somos hijos? ¿Por qué dice aquí, el que venciere heredará? Claro, esto es la judíotesía. O sea, el que venciere va a recibir toda la herencia, todo, y yo voy a ser su Dios, y él será mi hijo maduro. Eso es lo que dice Dios en el Apocalipsis. Mire, hay un ejemplo también en el Nuevo Testamento, cuando dice que había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y el hijo menor, dice, pidió la herencia. Y tomó la herencia y malgastó todo lo que tenía. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Cómo se llama esa parábola? ¿Cómo le ponen? El hijo pródigo. Claro, llegó el tiempo, la judíotesía, recibió la herencia y dijo, ya, llegó el tiempo, dame lo que es mío, me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Bueno, aunque un hijo maduro tuvo que darle porque le correspondía legalmente. Y se la llevó. Y malgastó todo lo que tenía. Qué interesante. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Se refiere a nosotros como judíos. Los que comenzamos una vez como tecnón, recibiéndole y lo disfrutamos, y recibimos la primera parte de la adopción para luego pasar a la filiación, ya algún día la glorificación, ahora, ahí, según la Escritura, seremos, si ya estamos contados entre los vencedores, llamados judíos de Dios, igual que Jesucristo. Bendito es el Señor. Otro versículo en Apocalipsis 12. Estos capítulos no son fáciles de interpretar. Yo no soy un erudito en esto. Así que si alguien tiene alguna duda, le pregunta al Carlos. Capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. ¿Recuerdan esta la visión de la mujer que da a luz un hijo? ¿Sí? Y dice, ustedes conocen la visión, dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El 4b, la segunda parte, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa palabra devorar a su hijo tan pronto como naciese es tecnón, es decir, todavía está en gestación, está dentro. Está Satanás allí esperando devorar al hijo cuando nazca. Está la mujer que podría representar a la iglesia desde todos los tiempos, que está por parir a los vencedores, a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué esperaría uno que salga cuando dice que nace? El versículo 5 dice, y ella dio a luz un judío, mientras estaba en el vientre de un tecnón, pero cuando salió era un judío.
Entonces, a la luz de la interpretación de esto que la iglesia está gestando, trayendo los hijos que vencerán, que serán los vencedores, que pisarán a Satanás, que llevarán adelante el propósito de Dios, que llegarán a la glorificación, estos hijos maduros, que representando a toda la iglesia y junto con toda la iglesia sacan adelante el propósito y el proyecto de Dios, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Estos son los huíos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, aquí estamos nosotros. Ninguno tenga esta idea de quedarse como teclón, como niñito. No, yo estoy bien así. Se imagina una persona que dice, no, ya, yo no quiero crecer más. No quiero crecer más, quiero ser un niñito toda la vida. Y comienzan a pasar los años y usted sigue siendo un bebecito chiquitito, pero ya con barba, crecido, y un niñito que va al colegio y en pregrado, y pasan los tiempos. Es un monstruo, es una cosa atrofiada. Sí, existe en la iglesia hijos que llevan mucho tiempo y que no han crecido. Y dejan de ser hijitos bonitos, preciosos, comienzan a ser verdaderos monstruos, personas amorfas. A ver, mira a tu hermano. ¿Qué ves, hermano? Nadie se atreve a mirar, ¿por qué no te miran? ¿Cuánto tiempo llevas tú en Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo te verá el Señor? O como estos enanitos, ¿no? Estos enanitos que llevan como 40 años, son chiquititos, con las patitas cortitas, chiquititos. Hay una enfermedad allí, hay un problema congénito, hay una dificultad, atrofiados. Dios quiere crecimiento. Crecimiento. Salir del egoísmo de un niño, del egocentrismo de un niño, a la entrega y a la madurez de un hijo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer otro versículo, antes que se me queden dormidos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Mire, 8:14, aquí hay una condición y aquí hay una pista que revela cómo son los hijos de Dios, los judíos de Dios. 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? ¿Tecnón o judíos? Judíos. Qué extraño, pone judíos. Habla de nosotros como judíos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son judíos. Toda la Biblia se refiere a nosotros como tecnón, toda la Biblia. Y estos versículos dicen que somos judíos. Los que son guiados. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ser un esclavo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De la judiotecía, o sea, el espíritu de la madurez, por el cual clamamos, Padre. Este Padre, este Abba Padre, no es un Abba Padre, a mí siempre me lo enseñaron como que era un Abba Padre, papito, como una cosa como de un niñito pequeñito, pero pareciera que no, pareciera que es de un hijo que está creciendo, Padre, de un hijo que entiende quién es su padre, que dejó de tener los problemas de la adolescencia con su padre, de esta cosa que le da rabia a su mamá y su papá y no sabe por qué, y pelea consigo mismo, y le molesta todo lo que le dicen, y el papá lo manda algo, la mamá lo manda algo, ay, le molesta, le contesta una palabrota. Un hijo maduro, que puede decir acercarse a su padre, casi como un amigo, y decirle, Padre.
Un hijo que entiende a su madre y a su padre. No estos hijos pequeños que reclaman y que reclaman contra el mundo, con la sociedad, con la vida, y llegan a decir, bueno, yo no quise venir a este mundo, tú me trajiste. ¿Lo has dicho alguna vez eso usted en su corazón? ¿Cuando ha peleado con su mamá o con su papá? Niños pequeños. Es necesario pasar ciertas crisis, por supuesto, todos las vivimos. Pero no te quedes pegado allí, sigue creciendo. Sigue creciendo. Y cuando vas adquiriendo experiencia y madurez, vas entendiendo a tu papá y a tu mamá. Ah, razón, tenía mi papá. Pero a veces cuando uno llega a ese entendimiento, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ya no están. Ya no lo puede disfrutar. Hermano, hermana, mientras tú los tengas, sé un hijo y una hija madura. Disfruta a tus padres. Deja a un lado ese conflicto, esa rabia. Si tus padres te aman y que te están formando, están teniendo allí contigo una palabra de amor, con equivocaciones, por supuesto, porque todos las tenemos, pero te aman, tenlo por seguro. Los padres que no aman son padres desquiciados, enfermos. Habrá algunos, sí, puede haber, pero entre nosotros difícilmente puede haber padres desquiciados. Hay padres y madres con errores, sí. Y un hijo, mientras va creciendo, tiene que aceptar y aprender a convivir con los errores y hacer un trabajo emocional y incorporarlo como parte de uno. Y bueno, es un hombre con defectos, es una mujer con defectos. ¿Y qué? Es mi papá, Dios no quiso que fuese así. Es mi madre. Se acabó el conflicto, yo lo amo. Deja esos conflictos de lado. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Ahora si sigues el camino de la amargura, del pobre de mí, lo que me tocó vivir, yo no quise estar en esta familia, Dios me puso acá, ¿y por qué? ¿Y por qué no fue el de allá mi papá o de acá mi mamá? ¿Por qué? Vas a seguir un camino de amargura y de ira y de rabia toda tu vida. Termina con eso en una decisión. Y acércate a tu padre y a tu madre y pídele perdón. Y ámale. Yo recuerdo haber tenido muchos conflictos con mi papá. Recuerdo eso. Hasta mayor, hasta muy grande. Y un día que tuve que partir de casa, irme a otro país por un buen tiempo, yo recuerdo haber... tenía que despedirme. ¿Y qué hago? Decía yo. Tenía que despedirme de mi padre. Mis hermanos mayores partieron de casa y cuando ellos partieron, mi padre se despidió de ellos, se levantó en la mañana, les dio un beso, se despidió. No, un beso no, les dio un abrazo y se fueron. Y cuando me tocó a mí, él no se levantó. Fue muy temprano en la mañana. Yo iba a tomar el avión. Y entonces yo estaba en un conflicto. ¿Qué hago, Señor? Yo ya era un hijo de Dios. Yo podría haber abierto la puerta y decir, chao, me voy. Y me fui. Podría haber hecho eso. Pero lo que hice, fui a su pieza y él se hizo dormido. Terrible. Un momento de mucha emoción, de nerviosismo. Íbamos a cortar, íbamos a quebrar una relación, íbamos a terminar con una relación muy conflictiva de muchos años. Era un despedirse. Y entonces lo desperté. Y él se hizo dormido, como que... Y me miró, sí, me dijo. Y yo le dije, vengo a despedirme. Sí, hijo, me dijo, y se puso en pie, me dio la mano, pero yo le di un beso. ¿Sabe cuánto me costó dar ese beso?
Él toda la vida nos enseñó que entre los hombres no se besan. Él nunca nos dio un beso cuando pequeños. Siempre nos enseñó que los hombrecitos no lloran. Que los hombrecitos no entran a la cocina. Y nos enseñó muchas cosas muy potentes. Así que para mí era terrible darle un beso y para él también. Los dos nos pusimos rojos. Pero ese beso nos sanó a los dos. Ese beso quebró muchas tensiones, discusiones. Es una decisión. Crecer es una decisión. No viene por sí sola, viene por una decisión. Yo quiero ser un hijo maduro. Muy bien, sigamos leyendo. Capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahora cambia el término, mire. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón de Dios. Somos hijos pequeños, sí, claro, estamos en crecimiento. Nos da ese gozo de la salvación. A los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted recuerda cuando sintió y supo en la convicción y en su corazón de que ahora era un hijo de Dios? Yo recuerdo muy bien eso en mi vida. Sí, el Espíritu da testimonio a eso. Es un hijo que está creciendo. Pero ahora hay un trecho en ese testimonio, hay un trecho cuando dice ahora a ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros, estos son tecnón. Hay un camino que recorrer, hay un trecho por el cual crecer. Sigue entonces. Y vamos entonces en el 17. Sí. No es tecnón. ¿Lo viste? Ah, judíos. Gracias. Maduros es judíos. Tecnón es niñito, es hijito. 17. Y si tecnones, pequeñitos, si hijos, también dice, aunque son niños, también somos herederos. Mire qué bueno Dios. Dice, sí, somos niñitos, muy bien. Pero escuchen bien, somos herederos. Aleluya. ¿Estamos en formación? Claro que sí, estamos creciendo. Pero escuche, si son hijos, pero somos herederos de Dios y coherederos con el judío. ¿Con quién? Con Cristo, el Hijo mayor. Ahora pone una condición. Claro, van a llegar a ser herederos, pero siempre y cuando, ¿qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta? Él dice, ustedes son herederos, ustedes tienen todo, pero, un momento, pero tienen que caminar el camino que hizo el judío, el camino del Hijo. El camino del Hijo, ¿cuál fue? El camino de no pensar en sí mismo y de pensar en la voluntad del Padre, y decidió crecer y hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él. Y entonces recibió como herencia todo, como está escrito. Pídeme y te daré por herencia las naciones, le dijo el Padre. Y el Hijo las pidió y el Padre se las dio. Eso, hay que caminar el camino del Hijo. ¿Qué hay que padecer? ¿Padecer a qué?
¿Acaso vamos a ser crucificados? Sí, puede ser, puede ser. Pero padecer a mí mismo, padecer a mi voluntad. Yo quiero hacer lo mío, yo opino que esto. Yo creo que esto otro. No, yo creo que hay que hacer esto. Ese yo opino, yo creo. Ese es un padecimiento. El hijo podría haber opinado con el padre. A ver, hagámoslo de otra manera. Mira, yo opino que esto de la salvación podríamos hacerlo de esta otra forma mucho más fácil, más expedita y mejor. Pero el hijo no puso su opinión. El hijo asumió la voluntad de su padre. Padeció a sí mismo. No solo padeció siendo crucificado en su sufrimiento físico, sino que padeció hacer su voluntad. Qué terrible padecimiento ese. Hay algunos tan obstinados. Puede estar todos en contra de él, todos. Toda la familia, toda la iglesia, todo el mundo contra él, pero decir, no, es blanco. Y todo no, si es rojo, no, es blanco. Y todo el mundo ve otro color, pero él decidió ver un color. Eso hay que padecer. A esa obstinación. Señor, líbranos de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Síganme. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire qué precioso. Dice, a ver, alguno está padeciendo, porque el proceso no es fácil. Todas las cosas en proceso, todo lo que está por nacer tiene un sufrimiento, implica un desgaste, un desarrollo. Las personas que crecen, mire, la palabra crisis viene de crecimiento. Todos pasamos por crisis psicológica, crisis de madurez, todos crisis. Bien, estamos creciendo, tranquilos, estamos creciendo, bien. Hay algún padecimiento, pero eso no es ni comparable, ni siquiera porque con la gloria que nos espera. Ningún sufrimiento al presente es comparable con la gloria que nos espera en la cuiotesía, cuando heredemos todas las cosas. Versículo 19, terminamos acá, en esta parte. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿qué? ¿Sabe qué dice allí? Los judíos, de nuevo pone judíos, no pone tecnón. Se dice, toda la creación, ¿qué está esperando? Está esperando que salgan los hijos maduros, capaces que entienden cuál es la heredad que han recibido y la tomen por posesión, y posesionen todo, y renueven todo por la palabra, y recreen todo por la palabra, y crean lo que Dios les ha dado. Entonces toda la creación está expectante. Esperemos a estos que nos van a revivir, esperemos a estos que están creciendo, que nos van a revivir. Toda la creación espera ese momento ansioso, cuando nosotros asumamos lo que verdaderamente somos y la gloria que nos espera. Qué lindo el Espíritu lo que pone aquí. Terminemos con otro versículo. En Mateo capítulo 5. ¿Estamos bien en la hora, Cadio? Mateo 5. A ver, un momento, perdón, me adelanté. Antes, no quisiera perder eso. Antes Mateo 5, manténgalo marcadito porque vamos a ir. Quisiera ver esta palabra Abba Padre, que el Señor también la dijo. Y quisiera, sí, el 8.15, ¿no? De Romanos. El 8.15 de Romanos, cuando dice Abba Padre, que recibimos el espíritu de adopción de hijo maduro, para decir Abba Padre. Yo cuando leí dije, yo me acordé, el Señor dijo esto también. Lo dijo en Marcos 14.
Entonces cuando dije, y me pregunté a mí mismo, ¿y cuándo dijo el Señor esto? ¿Cuándo lo dijo? Marcos 14, versículo 36. Mire qué hermoso. Como para que entendamos que esto es madurez. Hermanos, hermanas, esto es madurez. El 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? El lugar de las prensas, del olivo, de las olivos, de las aceitunas, del fruto del olivo, la prensa de las aceitunas. Eso significa, o sea, ya el nombre nos dice algo. Aquí hay dolor, hay presión. Se va a extraer algo muy precioso de un fruto. Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. No tengo el Señor. El Señor, ¿cómo se entristeció? ¿Cómo puede ser? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Has escuchado ese corito? ¿No? Por eso ¿cómo va a angustiar, va a entristecer? Si los cristianos siempre estamos contentos. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y noten esas palabras, quedaos aquí y verás. Mi alma está muy... ¿Hasta dónde está triste el alma del Señor? Muerte. Triste y angustiado. ¡Qué tremendo! ¿Ha vivido un poquito de tristeza y de angustia alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? El Señor estaba así hasta la muerte, o sea, se moría de la angustia y de la tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. 35. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Cómo oró el Señor? Y decía, ¿qué decía? Abba Padre, Abba Padre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, Padre. Abba Padre, lleno de temor, de angustia, de tristeza, sabía la hora que le venía. Todo el Averno estaba contra Jesús, todos los demonios y sus potestades. Él cargaría con el pecado de todas las generaciones de la humanidad, desde Adán hasta ahora y las futuras. Abba Padre, si es posible para ti, pasa de mí esta copa. Este es el espíritu que reciben los hijos maduros, que aun cuando en su corazón les dicta otra cosa, aun cuando su deseo sea otra cosa, aun cuando quisiera hacer otra cosa, sabe en su interior cuál es la voluntad de Dios y se rinde a ella, diciendo: Abba Padre, tú sabes que yo soy débil, que me cuesta, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanas, hermanos, esta es la señal de un hijo maduro, no uno que hace su voluntad, uno que hace la voluntad de su Padre. Bendito sea el Señor. Abba Padre, Abba Padre. Gloria al Señor Jesús.
Terminemos leyendo Mateo. ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? ¿Tienen calor? ¿Tienen hambre? ¿Qué hora es? ¿Quién tiene hora? Estamos bien. No se preocupe, la muestra está como a las 4. Otro versículo donde está la palabra judíos. 5:9. En todo el sermón del monte, cuando está la palabra hijos, se refiere a los judíos. Mire qué extraño. ¿Sabe por qué? Porque aquí se describe el carácter de los hijos maduros. Aquí, en el sermón del monte, está el carácter de los hijos maduros, de los judíos de Dios. No pone tecnón, pone judíos. Entonces dice el 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados judíos de Dios. Qué importante. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estos tienen el mismo carácter que el Padre. O sea, no solo el hijo maduro es aquel donde el Padre puede descansar, sino que el hijo maduro es igual a su Padre. ¿Se ha dado cuenta que en algunas familias los hijos comienzan a crecer? Oye, igualito al papá. Sí, eso es. El sermón del monte, igualito al papá. Algunos versículos ahí en 5:45. 5:45. A ver el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis judíos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, iguales al Padre. Por eso el sermón del monte pone judíos, hijos maduros, que representan y que tienen el carácter de su Padre. Bendito el Señor. Termino con esta frase. ¿Quieres ser un hijo maduro? ¿Cómo es un hijo maduro? Lea bien todo el sermón del monte. Allí está la descripción, el carácter del judío de Dios. Bendito sea el Señor. Demos gracias al Señor. Pónganse de pie.